El 28 de octubre de 1929 se suponía que iba a ser solo otro lunes. Los hombres de negocios en Manhattan tomaban el metro para ir al trabajo, leyendo periódicos que declaraban: la prosperidad estadounidense duraría para siempre. Las secretarias escribían cartas sobre récords beneficios. Los banqueros contaban depósitos que parecían multiplicarse como por arte de magia. Y en todo el país, familias comunes planificaron vacaciones que de repente podían permitirse. Compraron coches a crédito que pensaban que estaba garantizado, y observaron sus carteras de acciones subir hacia el cielo. Nadie sabía que estaban viviendo a través de las últimas horas de la mayor ilusión económica en la historia de Estados Unidos. Nadie entendía que la confianza que impulsaba su riqueza hacia arriba era la misma fuerza que lo destruiría para el martes por la tarde. El colapso de 1929 no fue un accidente. Fue la conclusión inevitable de una década larga experimento en fantasía financiera, donde toda la nación se convenció de que la prosperidad era permanente, la deuda era inofensiva, y los mercados solo podían subir. Pero la verdadera historia no es solo lo que sucedió cuando la burbuja estalló. La verdadera historia es cómo personas seguras e inteligentes, la gente se convenció de creer que esta vez era diferente, que las viejas reglas de la economía ya no aplicadas, y que la fiesta nunca fin. Porque la misma ilusión que destruyó fortunas en 1929 vive en cada burbuja desde entonces. Para entender la locura, tienes que empezar con la locura que la precedió. Los años 20 fueron no solo prósperos, eran embriagador. América había surgido de la Primera Guerra Mundial como acreedor del mundo, sus fábricas intactas, sus bancos repletos con oro europeo. Por primera vez en la historia de la nación, los trabajadores comunes, los trabajadores, podían permitirse lujos que sus abuelos solo habían soñado. Radios, automóviles, refrigeradores y las lavadoras salieron de las líneas de ensamblaje y en hogares de todo el país. Henry Ford había perfeccionado la producción en masa producción, haciendo que los coches sean asequibles para la clase media. Thomas Edison, la red eléctrica estaba iluminando ciudades de costa a costa. Y el crédito al consumo lo hizo todo posible, permitiendo a las familias comprar ahora y pagar después. Pero aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Cuando las personas se sienten ricas, actúan ricas. Y cuando actúan ricos, los mercados responden haciéndolos sentir aún más ricos. El mercado de valores, el mercado se convirtió en la obsesión nacional. Los barberos daban consejos sobre acciones entre cortes de pelo. Los taxistas discutieron sus carteras. Las amas de casa juntaron dinero para comprar acciones en empresas que nunca habían escuchado. El mercado no era solo una inversión. Era la prueba de que América había descubierto el secreto para la riqueza infinita riqueza. Entre 1924 y 1929, el promedio industrial Dow Jones se triplicó. Acciones que costaban $50 en la primavera valían 50 para el otoño. Y todos los que compraron temprano parecía un genio. El motor impulsando esta prosperidad era el crédito. No solo crédito personal para coches y electrodomésticos, sino crédito financiero, que permitiera a los inversores comprar acciones con dinero prestado dinero. Los corredores ofrecían algo llamado comprar en margen, donde podrías comprar acciones, por valor de cero con solo cero de tu propio dinero. El corredor te prestarte los otros $90 usando las acciones como garantía. Si la acción subía, te quedaste con todas las ganancias. Si cayó, bueno, nadie hablaba de eso porque las acciones solo subieron. Para 1929, el margen, la compra a margen, se había vuelto tan común que $6.000 millones en préstamos de corredores estaban pendientes. Eso equivale a más de $90.000 millones hoy. Todo apostando que la fiesta continuaría para siempre. La psicología era embriagadora y venenosa al mismo tiempo. Cada historia de éxito reforzó la ilusión. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente, hizo millones especulando en acciones y bienes raíces. Jesse Livermore se convirtió en un héroe popular por su capacidad para cronometrar el mercado a la perfección. Ordinario, la gente leía sobre estos titanes y pensaban que las mismas reglas se aplicaban a ellos.
Las revistas financieras publicaron artículos con títulos como "Todos deberían ser ricos" y "La meseta permanente de prosperidad". Irving Fisher, uno de los economistas más respetados de América, declaró en octubre de 1929 que los precios de las acciones, los precios habían alcanzado un nivel permanentemente alto meseta. Incluso los expertos creían en su propia propaganda propia. Pero bajo la superficie, las grietas ya se estaban mostrando para aquellos que se tomaran la molestia de mirar. Las ganancias corporativas no estaban creciendo lo suficientemente rápido como para justificar los precios de las acciones que se habían triplicado en 5 años. El desempleo estaba aumentando lentamente, a medida que las empresas automatizaban la producción. Granja los precios habían estado cayendo desde principios 20, aplastando las economías rurales que los políticos preferían ignorar. Las naciones europeas, aún recuperándose de la guerra, estaban luchando por pagar las deudas a los bancos estadounidenses. Y la Reserva Federal Reserva, preocupada por la especulación, había estado aumentando las tasas de interés para enfriar el mercado. Las tasas de interés más altas hicieron que pedir prestado más caro, pero también hizo que la burbuja fuera más frágil. Cuando el costo del crédito aumenta, las apuestas altamente apalancadas, las apuestas se vuelven más difíciles de mantener. Las señales de advertencia estaban por todas partes, pero ellas fueron ahogadas por el ruido de celebración. Los programas de radio celebraron la bolsa de valores como un evento deportivo. Los periódicos publicaban historias diarias de personas comunes que habían dejado sus trabajos para operar en bolsa a tiempo completo. Departamentos, las tiendas reportaron ventas récord mientras los clientes derrocharon en productos de lujo, confiados en que sus carteras cubrirían las facturas. Toda la economía se había vuelto dependiente no solo del consumo, sino de la creencia de que el consumo podría expandirse para siempre. Y esa creencia se basaba en una frágil suposición de que los precios de las acciones nunca caerían lo suficiente como para amenazar el sistema que los sostiene. Aquí está lo que hizo que la situación fuera tan peligrosa para octubre de 1929. La bolsa de valores no era solo un lugar donde los ricos apostaban con dinero de sobra. Se había convertido en la fundamento de la riqueza de la clase media. Maestros, oficinistas y trabajadores de fábricas habían hundido sus ahorros de toda la vida en acciones, convencidos de que estaban invirtiendo en el futuro de América. Los bancos habían prestado miles de millones contra carteras de acciones, tratando a los valores volátiles como si eran activos sólidos. Las corporaciones habían utilizado su propia acción como garantía para préstamos para expansión, apostando su crecimiento en el continuo ascenso del mercado. Todo el sistema financiero se había convertido en un castillo de naipes cartas, donde cada nivel sostenía a los las de arriba, y las cartas estaban ya empezando a temblar. En septiembre de 1929, el mercado había comenzado mostrando signos de tensión. Algunas acciones cayeron bruscamente antes de recuperarse. Las llamadas comenzaron a aumentar a medida que los corredores exigían más garantías a inversores apalancados. El dinero inteligente comenzó silenciosamente moviéndose a los márgenes, aunque pocos notaron porque la tendencia general seguía siendo ascendente. Roger Babson, un pronosticador financiero que había estado advirtiendo de problemas durante meses, repitió su predicción de que una caída se avecinaba pronto. Pero sus advertencias fueron desestimadas como el pesimismo de un hombre que había perdido el mayor mercado alcista de la historia. Para la última semana de octubre, el mercado estaba funcionando con lo último y con falsa confianza. Los traders profesionales sentían que algo estaba mal, pero ellos no podían precisar exactamente qué o cuándo podría romperse. Inversores individuales seguían convencidos de que cualquier caída sería temporal, otra oportunidad de compra en un mercado que recompensaba la fe con fortuna. Los corredores continuaron extendiendo préstamos de margen porque las comisiones eran demasiado rentables para rechazar. Y los periódicos seguían imprimiendo titulares porque el optimismo vendía periódicos mejor que las advertencias sobre el riesgo sistémico. El escenario estaba preparado para la catástrofe, pero nadie quería creerlo.
El domingo 27 de octubre, familias en toda América fue a la iglesia, leyó las páginas financieras durante el desayuno, y planificaron su semana en torno a la suposición que la prosperidad era permanente. Niños jugaban en patios suburbanos posibles por las ganancias del mercado de valores. Los padres discutieron fondos universitarios que parecían crecer por sí mismos, solas. Y en algún lugar en el fondo de la tranquila confianza de todos, que habían descubierto algo, las generaciones anteriores habían pasado por alto. Una manera, hacerse rico sin riesgo, construir riqueza sin trabajo, y confiar en que los mercados siempre recompensarían la fe con fortuna. Para el lunes por la mañana, esa fe sería puesta a prueba de maneras que nadie podría imaginar. La mañana del lunes 28 de octubre amaneció con un inquietante silencio en Wall Calle. El bullicio habitual de los comerciantes y los empleados se sentían diferentes, cargado con una electricidad que los veteranos del mercado reconocían pero no podían nombrar del todo. Era el tipo de tensión que se acumulaba. Era el tipo de tensión que se acumula antes de una tormenta eléctrica, cuando el aire se vuelve densa y los animales perciben el peligro que los humanos ignoran. Pero la mayoría de los inversores desestimaron la sensación, atribuyéndola a los nervios normales del lunes por la mañana, después de un fin de semana de leer páginas financieras que todavía prometían una prosperidad interminable. La campana de apertura sonó a las 10 en punto, y en cuestión de minutos el carácter del mercado se reveló. Los precios no se dispararon hacia arriba como lo habían hecho durante meses. En cambio, vacilaron, inseguros, como un borracho hombre tratando de encontrar su equilibrio. General Eléctrica, que había sido la favorita de especuladores, abrió a la baja. Radio Corporación de América, la acción que había hecho más millonarios que cualquier otro, tropezó en las primeras operaciones. Estados Unidos States Steel, la columna vertebral de la industria estadounidense Industria, mostró debilidad que envió susurros por el piso de operaciones. Pero esto no era pánico, aún no. Experimentados los traders habían visto aperturas volátiles antes. El mercado simplemente estaba recuperando el aliento. Su aliento después de las ganancias espectaculares de las últimas semanas. El dinero inteligente intervendría. Los cazadores de gangas aparecerían. Y para tarde, la familiar subida reanudaría. Ese era el guión que todos esperaban. El patrón que se había repetido decenas de veces en los últimos 5 años. Debilidad temporal seguida de nueva fuerza. La duda conquistada por confianza. El miedo abrumado por la codicia. El problema era que el dinero inteligente no estaba entrando. Era salir. Mientras los inversores ordinarios veían las caídas como oportunidades de compra, los profesionales, los traders, estaban liquidando silenciosamente posiciones que habían mantenido durante años. Ellos podían leer las señales sutiles que los aficionados no vieron. El volumen de la ola se disparó en los movimientos a la baja. La reticencia de los compradores para apoyar los precios en caída. La creciente desesperación en las llamadas de margen que los corredores hacían con creciente frecuencia. Los profesionales entendían algo que el público no. En un mercado apalancado la confianza no es solo útil, es esencial. Y la confianza estaba quebrándose. Para el mediodía, la debilidad era imposible de ignorar. Las acciones que abrieron bajando unos puntos, ahora están bajando 10, 15, 20%. El teletipo, que había cronicado tantas subidas triunfantes, comenzó a quedarse atrás ante la avalancha de órdenes de venta a órdenes. Los comerciantes que habían pasado meses celebrando ganancias en papel, las vieron evaporarse en tiempo real. Llamadas de margen, una vez lo suficientemente raras como para ser dignas de mención, se convirtió en un ritmo constante. Corredores exigieron el pago inmediato de inversores cuyo colateral se estaba reduciendo cada hora. Y esos inversores, muchos de los cuales habían pedido prestado contra todo poseían, se enfrentaron a una terrible elección. Encuentra dinero de inmediato o mira cómo se liquidan Las posiciones se liquidan a cualquier precio que el mercado soportaría. La psicología de la multitud comenzó a cambiar de maneras que habrían sido imposibles predecir solo unas horas antes.
Inversores que habían estado sumamente seguros en el desayuno se encontraron cuestionando todo para el almuerzo. Si General Electric podría caer un 20% en una mañana, ¿qué otras suposiciones estaban equivocadas? Si las llamadas de margen estaban arruinando a vecinos y amigos, ¿qué tan seguras estaban sus propias posiciones apalancadas posiciones? El mercado no era solo un mecanismo financiero, era un reflejo de creencia colectiva. Y esa creencia se estaba fracturando en tiempo real. Lo que hizo la caída del lunes fue tan devastadora no solo por solo el tamaño de las pérdidas, sino su velocidad. En correcciones de mercado anteriores, los precios habían caído gradualmente, dando tiempo a los inversores para ajustar su pensamiento, recaudar capital o encontrar compradores para sus tenencias. Pero la combinación de un apalancamiento masivo, apalancamiento y posiciones interconectadas creó una dinámica diferente. Cuando un inversor altamente apalancado se vio obligado a vender, empujó los precios a la baja, desencadenando llamadas de margen para otros inversores apalancados inversores que luego se vieron obligados a vender, bajando aún más los precios. Era una cascada. Cada venta creando las condiciones para más ventas. Cada margen llamada generando nuevas llamadas de margen. El drama humano que se desarrolla en las salas de negociación. Los pisos de negociación en todo el país eran brutales e inmediata. Hombres que se habían considerado a sí mismos genios financieros solo unos días anteriormente vieron desaparecer sus fortunas en horas. Las secretarias atendían llamadas frenéticas, llamadas telefónicas de inversores, suplicando por más tiempo para cumplir con los requisitos de margen. Los funcionarios del banco que habían aprobado con entusiasmo, aprobaron préstamos respaldados por acciones. Por la mañana estaban calculando las posibles pérdidas por la tarde. Y en las oficinas, hogares y clubes en toda América, la gente estaban comenzando a entender que la riqueza en la que habían contado no era riqueza en absoluto, sino confianza prestada, respaldado por dinero prestado. La tarde no trajo alivio. Si acaso, la venta se intensificó a medida que la realidad de la situación se hizo evidente. Esto no era una corrección temporal o un saludable retroceso. Esto fue un fundamental colapso en el sistema que había creado tanta prosperidad ficticia. Los precios de las acciones no solo estaban cayendo, ellos estaban colapsando hacia niveles que hacían préstamos de margen imposibles de sostener. Corredores que estaban felices de prestar 90 centavos por cada dólar del valor de las acciones, de repente estaban exigiendo el reembolso inmediato. Reembolso. Bancos que habían tratado las acciones carteras como colateral sólido, eran reconociéndolos como activos tóxicos que no podían ser valorados con ninguna confianza. La señal más reveladora de la crisis fue no en los números del ticker tape, sino en el comportamiento de las personas que entendían mejor los mercados. Operadores de piso, que habían construido sus carreras sobre reflejos reflejos y un tiempo perfecto, estaban paralizados por la velocidad de la caída. Los corredores que habían pasado años animando clientes a comprar en margen, ahora estaban desesperadamente tratando de contactar a esos mismos clientes para exigir más garantías. Banco presidentes que habían celebrado la democratización de la propiedad de acciones, estaban calculando cuántos depositantes ellos podrían perder cuando no se pudieran cumplir los llamados de margen ser cumplidos. A medida que se acercaba la campana de cierre, la magnitud del daño se estaba volviendo claro. El promedio industrial Dow Jones había perdido más del 12% de su valor en un solo día. Las acciones individuales habían caído 20, 30, incluso 40%. Miles de millones de dólares en la riqueza en papel simplemente había desaparecido. No, transferido a otra persona, sino destruido por el reconocimiento de que nunca había existido realmente en primer lugar. Y sin embargo, incluso cuando terminó la sesión de negociación del lunes, sesión terminó, la mayoría de los inversores aún creían que esto era una aberración, una corrección violenta, pero temporal, que sería seguida de una recuperación. Los periódicos de esa noche intentaron encontrar un equilibrio entre reconocer las pérdidas del día y mantener la confianza que había alimentado el auge. Los titulares hablaban de una ruptura brusca y ventas masivas,
pero los editoriales insistieron que la fortaleza fundamental de El negocio estadounidense permaneció intacto. Expertos financieros citados en Evening. La edición sugirió que el mercado simplemente estaba en deuda con una corrección saludable, después de tales ganancias espectaculares. Políticos, los líderes emitieron declaraciones sobre la solidez del sistema bancario y la resiliencia de la economía estadounidense. Pero en las casas de corretaje de todo el país, una conversación diferente estaba teniendo lugar. Margin clerks estaban trabajando toda la noche, calculando cuántos los clientes recibirían llamadas en la mañana exigiendo el pago inmediato. Los traders estaban revisando sus propias posiciones, preguntándose cuáles acciones abrir más bajo y hasta dónde podría continuar la caída a continuar. Y los funcionarios del banco estaban silenciosamente revaluando las carteras de préstamos que parecían sólidos el viernes, pero parecieron peligrosamente expuestos para la noche del lunes. La verdadera tragedia no fue solo financiera, sino psicológica. Millones de estadounidenses se fueron a la cama el lunes por la noche con su primer verdadero sabor de duda sobre el sistema que les había hecho sentir ricos y seguros. El mercado no era solo un vehículo de inversión. Se había convertido en el fundamento de su optimismo sobre el futuro, su confianza en el capitalismo estadounidense y su creencia de que la prosperidad era su derecho de nacimiento. Cuando esa fundación se agrietó el lunes, no solo amenazó su dinero, sino que amenazó toda su comprensión de cómo funcionaba el mundo. Martes por la mañana traería respuestas a preguntas que nadie había querido preguntar. ¿Hasta dónde podrían caer los precios? ¿Cuántas llamadas de margen podría el sistema absorber? ¿Cuánto prestado la confianza podría evaporarse antes de que se derrumbó toda la estructura? Pero a medida que la noche del lunes se asentó sobre una nación conmocionada, esas respuestas aún permanecían ocultas en la oscuridad, esperando la apertura campana para revelar el verdadero costo de creer que la prosperidad podría construirse en nada más que fe y prestado dinero. La mañana del martes llegó como una procesión fúnebre. El sol salió sobre Manhattan, tal como lo había hecho todos los días durante siglos. Pero la ciudad que despertó debajo de ella era fundamentalmente diferente del que se había ido a dormir. En toda América, los inversores que se habían dado vueltas y dieron vueltas durante la noche, alcanzaron sus periódicos matutinos, con manos temblorosas, con la esperanza de encontrar consuelo de que el colapso del lunes había sido una pesadilla, de la cual aún podían despertarse. En su lugar, encontraron titulares que confirmaron sus peores temores y sugirieron aterrores que aún no habían imaginado. Los indicadores previos al mercado eran catastróficos. Durante la noche, los mercados habían caído en simpatía con la caída de Nueva York, creando una global ola de ventas que ahora regresaba a través del Atlántico como una tsunami financiero tsunami. Londres había cerrado drásticamente. París había sufrido su peor día en décadas. Y en las primeras horas del martes mañana, mientras los corredores estadounidenses contabilizaban las órdenes nocturnas que habían llegado de inversores en pánico, quedó claro que la caída del 12% del lunes no fue el final de la crisis. Era meramente la apertura acto. El costo humano del colapso del lunes ya se estaba volviendo visible de maneras que los gráficos de acciones no podían captar. En todo el país, las familias se sentaron alrededor mesas de desayuno en un silencio atónito, enfrentando la realidad de que los fondos universitarios de sus hijos se habían evaporado de la noche a la mañana. Trabajadores de mediana edad calculó cuántos años necesitarían. Necesitan reconstruir los ahorros para la jubilación que habían tardado décadas en acumularse. Pequeños propietarios de negocios que habían utilizado acciones carteras como garantía para la expansión, los préstamos, enfrentaron la perspectiva de quiebra antes de que la semana terminara. El sueño americano no solo se había retrasado, para millones de familias había sido aniquilado. Pero el más peligroso elemento no eran las pérdidas que ya habían ocurrido. Era la red de obligaciones interconectadas que las pérdidas habían puesto en marcha. Bancos que habían prestado miles de millones contra carteras de acciones ahora estaban reteniendo colateral por una fracción de la deuda pendiente.
Las compañías de seguros que habían invertido las primas de los asegurados en el mercado enfrentaron una posible insolvencia. Corporaciones que habían utilizado sus propias acciones para asegurar líneas de crédito estaban descubriendo que el acceso al capital había desaparecido junto con sus precios de acciones. Todo el sistema financiero estaba descubriendo que prosperidad construida sobre confianza prestada podría colapsar más rápido de lo que cualquiera había pensado posible. La psicología de la mañana del martes fue diferente a cualquier otra. América había experimentado, por primera vez en una generación, la fundamental suposición de que los mercados recompensaban el optimismo con las ganancias había sido destrozado. Inversores que habían pasado años creyendo que cada caída era una oportunidad de compra, ahora estaban aterrorizados de que cada meeting era una trampa. El marco mental que había guiado las decisiones financieras, decisiones durante casi una década, se habían vuelto no solo inútiles, sino peligrosas. La confianza que había sido el motor de la prosperidad era ahora el enemigo de supervivencia. Cuando sonó la campana de apertura a las 10 de la mañana del martes 29 de octubre, la venta comenzó de inmediato e intensamente. No hubo un periodo de vacilación, ningún momento de duda, ninguna pausa para reflexión. Órdenes de venta se vertieron sobre el parqué como agua a través de una presa rota. General Motors, que había simbolizado la potencia industrial estadounidense, abrió con una caída de 20 puntos. Westinghouse Electrica, la empresa que había electrificado a la nación, cayó 30 puntos en la primera hora. Radio Corporation of America, la acción que había creado más fortunas que ninguna otra, colapsó tan rápidamente que los comerciantes no pudieron seguir el ritmo con los cambios de precios. La cinta de cotización, que había sido el marcador del bienestar americano prosperidad, se convirtió en un instrumento de tortura. Se quedó cada vez más atrás, detrás del comercio real, creando una situación surrealista en la que los inversores podrían ni siquiera saber cuánto dinero estaban perdiendo en tiempo real. El retraso entre operaciones y su aparición en la cinta significaba que para cuando los inversores veían un precio, ya estaba obsoleto, reemplazado por algo aún peor. Era como intentando navegar un barco que se hunde con un brújula que mostraba la posición de ayer. Posición. El volumen de ventas fue nada parecido a lo que la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Valores había manejado. El comercio que normalmente procesaba 3 millones de acciones en un día ocupado estaba intentando procesar 16 millones de acciones. Sistemas abrumadores que habían sido diseñados para un mercado más gentil, mercado más civilizado. Operadores de piso acostumbrados a la danza coreografiada de compra y venta profesional se encontraron atrapados en una estampida. Órdenes llegaron más rápido de lo que podían ser ejecutados. Los precios cayeron más rápido de lo que ellos podían ser registradas. Y la maquinaria de las finanzas estadounidenses, que habían parecido tan sofisticada y moderna solo unos días anteriormente, se reveló frágil e inadecuada cuando se pone a prueba por el verdadero pánico. El drama humano en el piso de operaciones. El piso era tanto heroico como desgarrador. Los empleados trabajaban con una eficiencia desesperada, tratando de procesar órdenes de venta que representaban los ahorros de toda la vida de las personas nunca conocerían. Los comerciantes que habían construido sus reputaciones sobre la calma profesionalismo se encontraron gritando para ser escuchados por encima del caos. Los operadores telefónicos atendieron llamadas de inversores que suplicaban, amenazaban y suplicaron información sobre las posiciones que se disolvían minuto a minuto. Y en las galerías, sobre el piso de operaciones piso, los espectadores que habían venido a presenciar la emoción del capitalismo estadounidense. El capitalismo en su lugar observó la destrucción de todo lo que creían sobre el dinero, los mercados y el futuro. La cascada de llamadas de margen que había comenzado el lunes se convirtió en una avalancha el martes. Los inversores que habían pedido prestado fuertemente para comprar acciones estaban recibiendo exigencias de pago inmediato, que ellos no podían cumplir. Muchos ya habían agotado sus ahorros, intentando para cumplir con las llamadas del lunes.
Otros habían tomado préstamos contra casas, negocios y pólizas de seguro de vida para mantener sus posiciones. Para el martes por la tarde, los corredores estaban liquidando cuentas sin esperar permiso, vendiendo acciones al precio que pudieran obtener para recuperar préstamos que se habían vuelto sin esperanza de recuperación. El impacto psicológico, el impacto de estas ventas forzadas fue devastador y autoperpetuante. La liquidación empujó los precios a la baja, lo que provocó más llamadas de margen, lo que forzó más liquidaciones, lo que empujó precios aún más bajos. Era una espiral de muerte que se alimentaba de sí misma, creciendo más, destructivo con cada giro. Inversores que podrían haber mantenido sus posiciones a través de una corrección normal se vieron obligados a vender en el peor momento posible. No por elección, sino por la matemática realidad del dinero prestado en un mercado en caída mercado. Los bancos de todo el país estaban enfrentando una crisis que sus ejecutivos nunca habían imaginado posible. Préstamos que habían parecido conservadores cuando estaban respaldados por las acciones de primera categoría, ahora estaban aseguradas por activos por un valor equivalente a la mitad de su valor original. Los depositantes que habían confiado sus ahorros a instituciones en las que creían eran sólidos como una roca estaban comenzando a cuestionar si su dinero estaba seguro. Y los funcionarios del banco que habían pasado años a aprobar préstamos respaldados por acciones con la confianza ahora estaban calculando pérdidas potenciales que podrían aniquilar capital acumulado durante décadas. Los efectos en cadena se extendieron mucho más allá de Wall Street. Pequeñas ciudades de América estaban descubriendo que sus bancos locales habían invertido fuertemente en el mercado de valores, ya sea directamente o a través de préstamos a inversores. Negocios de Main Street que habían contado con crédito de esos bancos descubrían que el dinero de repente no disponible. Los agricultores que habían pedido prestado contra los ingresos esperados de las cosechas estaban enfrentando demandas de reembolso inmediato. La crisis financiera se estaba metastatizando de un problema del mercado de valores en un problema bancario, de un problema bancario en un problema de crédito, y de un problema de crédito-problema en una catástrofe económica, que tocaría cada rincón de la vida estadounidense. Para el mediodía del martes, algo sin precedentes estaba ocurriendo. Los financistas más poderosos de América se estaban reuniendo en una sesión de emergencia, no para aprovecharse de la crisis, sino para evitar el colapso total del sistema financiero. JP Morgan Jr., Thomas Lamont y otros titanes bancarios se reunieron coordinar una respuesta que esperaban podría estabilizar el mercado antes de que destruyó todo lo que habían pasado sus vidas construyendo. Pero incluso sus vastos recursos parecían insignificantes en comparación con la magnitud de la venta a presión que estaba abrumando cada intento de establecer un piso bajo precios. La ironía era cruel y completa. El mismo apalancamiento que había multiplicado las ganancias en el camino hacia arriba, ahora multiplicando pérdidas en la bajada. La misma confianza que había llevado los precios a alturas insostenibles, ahora creando pánico que los llevó a bajos igualmente insostenibles. Y lo mismo la democratización de la propiedad de acciones que había hecho sentir ricos a millones de estadounidenses, ricos ahora estaba haciendo que esos mismos millones se sienten traicionados por un sistema que habían confiado en sus futuros. A medida que avanzaba la tarde del martes, la magnitud del desastre se volvió imposible de negar. Esto no fue una corrección, no un saludable retroceso, no un contratiempo temporal en un mercado en general sólido. Esto fue el colapso de una estructura financiera que había sido construida con dinero prestado, tiempo prestado y confianza prestada. La fiesta que parecía que iba a durar para siempre estaba terminando no con un suave desvanecimiento, sino con un estruendo que resonara a través de las generaciones. El 29 de octubre de 1929 no fue solo una fecha en un calendario. Fue el momento en que una nación entera descubrió que la prosperidad, construido sobre una confianza prestada, no es prosperidad en absoluto. Es una hermosa, ilusión peligrosa que puede evaporarse más rápido que el papel en el que fue impresa. Las familias que se acostaron ricas el domingo y se despertaron arruinados el miércoles, aprendí lo que cada generación debe aprender de nuevo.
que los mercados no recompensan la fe con fortuna para siempre, y que el más alto sube la burbuja, más devastador su colapso. Pero aquí está la lección que más importa. El colapso de 1929 no fue un accidente histórico, ni una falla única de una época inocente. Fue el inevitable resultado de creer. Fue el resultado inevitable de creer que esta vez era diferente, que las reglas ya no aplicaban, y que la prosperidad podría construirse sobre nada más que optimismo y apalancamiento. Las mismas ilusiones viven en cada burbuja, ya que, vistiendo nuevas ropas, pero diciendo las mismas mentiras. Y cuando llegue la próxima crisis, venga, destruirá a aquellos que confían el sistema más, y recompensar a aquellos que entienden que la confianza sin la sustancia no es riqueza. Es simplemente confianza esperando ser destrozada. La historia no se repite, pero si tú ignorar sus advertencias, te aplastará de todos modos. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete.